La lluvia golpeaba con furia la ventana de cristal del pequeño gimnasio de barrio. Afuera, la oscuridad de la noche envolvía todo como un manto de sombras. Dentro, el ruido de las máquinas y el zumbido de los ventiladores eran los únicos sonidos que llenaban el espacio. Clara, una joven de 25 años, estaba frente al espejo, sus ojos fijos en su reflejo. Vestía unas mallas negras que marcaban sus piernas delgadas y una camiseta que colgaba como un saco sobre su torso huesudo. Pero a pesar de su figura esculpida, su mirada mostraba otra cosa, insatisfacción, como si algo en ella nunca pudiera estar completo. Había sido gorda toda su vida, o al menos eso era lo que ella decía. Las fotos de su adolescencia mostraban a una niña sonriente, un poco rellenita, pero nada fuera de lo normal. Sin embargo, para Clara, esos años habían sido una prisión. Recordaba las risas ahogadas en los pasillos de la escuela, los murmullos de los compañeros de clase, y sobre todo, las palabras de su madre: si sigues comiendo así, nunca serás feliz. Un día, a los 18 años, Clara decidió que nunca más sería esa chica. Se miró al espejo y sintió un asco tan profundo que juró destruir todo lo que veía. Comenzó con una dieta estricta, eliminando todo lo que amaba: pasteles, pan, dulces. Luego vinieron las horas interminables en el gimnasio. Día tras día, mes tras mes, hasta que su cuerpo comenzó a cambiar. Cada kilo que perdía era como arrancarse una capa de piel que la mantenía prisionera. Pero cuando llegó a su peso ideal, no se sintió libre. En su mente, el monstruo aún estaba ahí, acechando desde las sombras de sus pensamientos. Cada vez que comía una galleta o un trozo de pan, sentía que el monstruo crecía, como si pudiera recuperar los kilos perdidos de un solo bocado. Así que Clara siguió corriendo, levantando pesas, contando calorías con una obsesión que ya no parecía humana. Sus amigos comenzaron a notar su transformación. Al principio, la admiraban. «Te ves increíble», decían, «¿cómo lo lograste?». Pero con el tiempo, sus elogios se convirtieron en preocupaciones. Clara, sin embargo, no escuchaba. Para ella, eran voces de traición, intentos de arrastrarla de vuelta al abismo del que había escapado. La relación con su familia también se deterioró. Su madre, que alguna vez la había criticado, ahora le rogaba que comiera. «Te estás haciendo daño, hija», le decía. Pero Clara veía en sus ojos la misma mirada de juicio de años atrás. Se alejaron. Ahora vivía sola, en un pequeño apartamento lleno de pesas, cintas de resistencia y estantes vacíos, donde antes había comida. El gimnasio se convirtió en su refugio, su iglesia, el altar donde sacrificaba su cuerpo para mantener al monstruo a raya. Entrenaba de madrugada, antes de que los demás llegaran, y se quedaba hasta el cierre. A veces, el encargado del lugar, un hombre mayor llamado Ernesto, intentaba hablar con ella. «Descansa, muchacha. Te vas a romper». Pero Clara solo sonreía, con los ojos oscuros como pozos. A medida que pasaban los meses, su obsesión se profundizaba. Cada músculo debía ser perfecto, cada gramo de grasa eliminado. Incluso comenzó a tener pesadillas donde veía a la vieja Clara, la niña regordeta, persiguiéndola en la oscuridad. La despertaban sudores fríos, y para calmarse, hacía flexiones en el suelo hasta que los brazos le dolían. Pero lo más inquietante era su diario. Nadie lo sabía, pero Clara escribía todas las noches. No eran entradas normales, eran confesiones, plegarias al monstruo que temía y adoraba al mismo tiempo. «Nunca más seré tú», anotaba con una caligrafía frenética. «Nunca más me dejaré vencer». Y así, Clara continuaba su batalla. Una lucha solitaria, en la que su mayor enemigo no estaba en el espejo, ni en las máquinas del gimnasio, sino en un rincón oscuro de su mente, donde la vieja Clara esperaba pacientemente para reclamarla. La obsesión de Clara había alcanzado un nuevo nivel.
Ya no era suficiente con sus entrenamientos diarios, ahora dormía menos y se levantaba a las 3 de la mañana para correr en el parque cercano. Nadie estaba ahí para verla, salvo las sombras de los árboles que parecían alargarse como garras en la penumbra. Pero Clara corría igual, como si algo la persiguiera. Durante el día, su dieta se volvió aún más extrema. Una taza de café negro por la mañana, un huevo cocido al mediodía y un puñado de espinacas por la noche. Todo anotado en un cuaderno que revisaba compulsivamente. Cada caloría era una amenaza, cada gramo de alimento un posible enemigo. Sentía el hambre arder en su estómago, pero para Clara, ese ardor era una prueba de su fortaleza. Una noche, mientras hacía su rutina de abdominales en el gimnasio vacío, Ernesto, el encargado, la observaba desde la puerta. Había visto a muchos obsesionarse con el ejercicio, pero lo de Clara era distinto. Había algo en sus ojos, algo inhumano, como si hubiera perdido la capacidad de sentir cualquier cosa que no fuera odio hacia su propio cuerpo. Muchacha, tienes que parar, le dijo con un tono casi suplicante. Clara se levantó, jadeando, y lo miró como si estuviera loco. Parar. Si paro, me devorará. ¿Qué cosa?, preguntó Ernesto, confundido. Clara no respondió. Se limitó a recoger su toalla y desaparecer por la puerta, dejando al hombre con un escalofrío que no podía explicar. Los días siguientes, Clara comenzó a sentir los efectos de su obsesión. Sus articulaciones crujían, su piel estaba tan tensa sobre los huesos que a veces se cortaba con facilidad, y el mareo era una constante compañera. Pero nada de eso importaba. Lo que sí importaba era esa voz en su cabeza, cada vez más insistente, más cruel. Estás engordando. Mira tus piernas, se están hinchando. ¿Te crees fuerte? Eres débil. Siempre lo serás. Esa voz se hacía más fuerte cuando intentaba comer algo fuera de su rutina. Una noche, mientras miraba una manzana sobre la mesa, la voz casi gritó dentro de su cabeza, ¿qué haces? Si la comes, todo habrá sido en vano. Clara tiró la manzana al suelo y la pisoteó hasta que quedó reducida a pulpa. Las pesadillas regresaron con mayor intensidad. Soñaba con su versión adolescente, esa Clara gorda y feliz, sentada en la mesa del comedor, devorando pasteles y riendo con la boca llena. Pero en el sueño, cuando la joven Clara levantaba la mirada, sus ojos eran negros como el carbón, y su sonrisa estaba llena de dientes afilados. Vuelve conmigo, decía, extendiendo una mano manchada de crema y migajas. Clara se despertaba gritando, pero ya no intentaba calmarse con ejercicio. Ahora, se quedaba despierta mirando las sombras en la pared, sintiendo que algo se movía en ellas. Comenzó a evitar los espejos, temiendo ver a esa otra Clara reflejada en ellos, una Clara que estaba volviendo para tomar su lugar. Un día, al terminar una sesión especialmente intensa en el gimnasio, Clara sintió un dolor agudo en el pecho. Era como si una garra invisible le estuviera rasgando las costillas desde dentro. Se tambaleó y cayó de rodillas, respirando con dificultad. Ernesto corrió hacia ella, pero Clara lo apartó. Estoy bien, gruñó, levantándose como si nada. Pero en sus ojos había algo roto, algo que Ernesto no pudo ignorar. Esa misma noche, mientras Clara se preparaba para salir a correr de nuevo, algo extraño sucedió. Sentada en el borde de su cama, atándose los zapatos, sintió un peso en la habitación. Como si el aire se hubiera vuelto denso. Miró a su alrededor, pero no vio nada. Sin embargo, el peso seguía allí, aplastándola, obligándola a quedarse quieta. Y entonces lo escuchó, un susurro, bajo y gutural, que venía desde el rincón más oscuro de la habitación. Nunca podrás escapar de mí. Clara se puso de pie de un salto, mirando a su alrededor. No estoy loca, gritó, aunque no había nadie para escucharla. Pero el susurro continuó, ahora acompañado de una risa. Una risa que reconocía, porque era la suya. O al menos,
la que había tenido cuando era otra persona. Esa noche, Clara no salió a correr. Se quedó en la cama, abrazándose las rodillas, mientras el susurro la envolvía como una manta de pesadillas. La voz ya no estaba solo en su cabeza, estaba allí con ella. Respirando en la oscuridad. Y Clara supo, con un terror que la congeló, que había algo en su apartamento. Algo que nunca la dejaría sola. Los días siguientes se convirtieron en un descenso hacia la locura. Clara dejó de ir al gimnasio, incapaz de soportar los espejos. Y las luces fluorescentes que parecían resaltar cada defecto que ella veía en su cuerpo. Permanecía en su apartamento, con las cortinas cerradas y el aire pesado, como si la habitación misma conspirara para ahogarla. Las sombras en las esquinas parecían moverse. Cuando no miraba, y el susurro nunca cesaba. Déjate ir. Vuelve conmigo, decía la voz, cada vez más clara. Clara intentaba cubrirse los oídos, pero el sonido parecía brotar desde dentro de su cabeza, mezclándose con el latido de su corazón. Una noche, después de días de encierro, decidió que no podía soportarlo más. Tomó el diario donde había anotado cada comida, cada entrenamiento, cada obsesión, y lo abrió por la última página. Sus manos temblaban mientras escribía, no puedo más. El monstruo me ha ganado. Cerró el cuaderno con fuerza y se dirigió al baño, decidida a enfrentarse a lo que fuera que la estuviera atormentando. Frente al espejo, encendió la luz. Su reflejo estaba allí, como siempre, pero algo era diferente. Los ojos que la miraban desde el vidrio eran más oscuros, más vacíos, como si algo hubiera sido arrancado de su interior. Y entonces, lentamente, el reflejo sonrió, aunque ella no lo hacía. Clara retrocedió, golpeándose contra la pared. Esto no es real, murmuró, pero el reflejo dio un paso adelante, cruzando el límite del vidrio como si fuera agua. La figura era idéntica a ella, pero más grande, más voluminosa. La antigua Clara, esa versión que había intentado enterrar con cada caloría quemada. Estaba allí, frente a ella, corpulenta y grotesca, con la piel colgando como si estuviera podrida. Pensaste que podías deshacerte de mí, dijo la figura con una voz grave, que resonaba como un eco en su cabeza. Pero siempre he estado aquí, esperando. Clara gritó, tratando de huir, pero la figura la atrapó, sus manos gordas y viscosas sujetándola con fuerza. El aire parecía desaparecer de la habitación mientras el reflejo la arrastraba hacia el espejo. Clara pateó y arañó, pero era inútil, el monstruo era más fuerte. La superficie del espejo se volvió líquida, y antes de que pudiera resistirse, fue tragada por completo. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en su apartamento. Se encontraba en una versión distorsionada de su cuarto de infancia, con las paredes cubiertas de fotografías de ella misma. Todas mostraban a Clara gorda, comiendo, riendo, siendo todo lo que había jurado destruir. Un olor dulce y nauseabundo llenaba el aire, como pasteles rancias. Bienvenida a casa, dijo la voz detrás de ella. Clara se giró y vio a su doble sentado en una mesa llena de comida, montañas de pasteles, platos de carne grasosa, y copas rebosantes de crema. Te prometí que nunca escaparías. Clara intentó correr, pero sus piernas no respondieron. Miró hacia abajo y vio que su cuerpo estaba cambiando, su piel se hinchaba, sus brazos se engordaban, y su estómago se expandía como si estuviera siendo llenado a la fuerza. Gritó, pero su voz se ahogó en un sollozo. En el mundo real, Ernesto encontró el apartamento de Clara vacío. Las luces estaban encendidas, y en el baño, frente al espejo, solo quedaba el diario. Lo abrió en la última página, donde Clara había escrito algo más después de su despedida: el monstruo no era yo. El monstruo me estaba esperando. Esa fue la última vez que alguien escuchó hablar de Clara. Pero Ernesto, cada vez que pasaba frente al gimnasio por las noches, juraba escuchar el eco de una risa grave y femenina, resonando entre las sombras. Como si algo, o alguien, estuviera allí,
acechando a los que no podían escapar de sí mismos. Gracias por haber llegado hasta el final del video. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté hacerlo. Si les gustó, no olviden dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse el próximo contenido. Y si quieren ayudarme a crecer, compartan este video con sus amigos. Nos vemos en el siguiente, hasta la próxima.